Capítulo 25. Pues bien, Abraham volvió a casarse, y su esposa se llamaba Keturá. Con el tiempo, ella le dio estos hijos: Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Jocsán fue padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efá, Éfer, Anoc, Abidá y Eldaá. Todos estos fueron los hijos de Keturá. Más tarde, Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. Pero a los hijos que tuvo con sus concubinas, Abraham les dio regalos. Luego, mientras todavía vivía, los envió hacia el este, lejos de su hijo Isaac, a la tierra de Oriente. Abraham vivió 175 años. Entonces dio su último suspiro y murió tras una buena vejez, satisfecho tras una larga vida, y fue reunido con su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpelá, que está en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita, frente a Mamré. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hijos de Het. Allí enterraron a Abraham, al lado de su esposa Sara. Tras la muerte de Abraham, Dios siguió bendiciendo a su hijo Isaac. E Isaac vivía cerca de Beer Lahai Roi. Esta es la historia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar la egipcia, la sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, ordenados por familias. El primer hijo de Ismael fue Nebaiot, y después vinieron Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres ordenados por poblados y campamentos. Ellos son los 12 jefes de sus clanes. Ismael vivió 137 años. Entonces dio su último suspiro, murió y fue reunido con su pueblo. Y ellos se pusieron a vivir en la región que va desde Havilá, cerca de Sur, que está cerca de Egipto, hasta Asiria. Él se estableció cerca de todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac le rogaba a Jehová por su esposa, porque ella era estéril. Entonces Jehová escuchó sus ruegos, y su esposa Rebeca quedó embarazada. Los hijos que llevaba dentro de ella empezaron a luchar entre sí, de modo que ella dijo: Si las cosas son así, ¿para qué voy a seguir viviendo? Así que consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: Hay 2 naciones en tu vientre. 2 pueblos saldrán de ti separados. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al más joven. Cuando a ella le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía gemelos en su vientre. El primero salió todo rojo y cubierto de pelo, como si llevara un abrigo. Por eso lo llamaron Esaú. Después salió el hermano agarrando el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando su esposa los dio a luz. Los muchachos fueron creciendo. Con el tiempo, Esaú llegó a ser un hábil cazador al que le gustaba estar en el campo, mientras que Jacob era un hombre sin culpa que vivía en tiendas de campaña. Isaac quería más a Esaú porque le llevaba para comer la carne que cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, Jacob estaba cocinando un guisado cuando Esaú llegó cansado del campo. Y Esaú le dijo a Jacob: «Rápido, por favor, dame un poco del guisado rojo que tienes ahí, porque estoy sin fuerzas». Por eso fue que lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: «Primero véndeme tu derecho de primogénito». Entonces Esaú respondió: «¿Y de qué me sirve ese derecho si estoy a punto de morir?» Y Jacob le dijo: «Júramelo primero». Así que él se lo juró a Jacob y le vendió su derecho de primogénito. Después,
Jacob le dio pan y guisado de lentejas, y Esaú se puso a comer y beber. Luego se levantó y se fue. Así despreció Esaú su derecho de primogénito. Capítulo 26. Ahora bien, hubo una época de hambre en el país, aparte de la primera que hubo en los días de Abraham. De modo que Isaac fue a Gerar, donde estaba Abimelech, el rey de los filisteos. Entonces Jehová se le apareció y le dijo: No bajes a Egipto. Quédate a vivir en el país que yo te indique. Quédate a vivir como extranjero en este país, y yo seguiré contigo y te bendeciré. Te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham cuando le dije: Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos, y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia. Lo haré debido a que Abraham escuchó mi voz y siguió cumpliendo mis órdenes, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. Así que Isaac siguió viviendo en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaban por Rebeca, él les decía: Es mi hermana. Y es que tenía miedo de decir que ella era su esposa. Como ella era muy hermosa, él pensaba: los hombres del lugar podrían matarme por Rebeca. Tiempo después, Abimelech, el rey de los filisteos, estaba mirando por la ventana y vio las muestras de cariño que Isaac tenía con su esposa Rebeca. Abimelech llamó enseguida a Isaac y le dijo: Ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Isaac le contestó. Es que tenía miedo de que me mataran por ella. Y Abimelech le dijo: ¿Pero qué nos has hecho? Cualquiera del pueblo podría haberse acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho culpables. Entonces Abimelech le dio a todo el pueblo una orden. Dijo: Cualquiera que toque a este hombre y a su esposa morirá. Pues bien, Isaac empezó a sembrar en aquel lugar, y ese año recogió 100 veces más de lo que había sembrado, porque Jehová lo estaba bendiciendo. El hombre se enriqueció, y como siguió prosperando, llegó a ser muy rico. Adquirió rebaños de ovejas, manadas de vacas y un gran grupo de siervos. Pero los filisteos empezaron a envidiarlo. Así que los filisteos taparon con tierra los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham cuando él vivía. Entonces Abimelech le dijo a Isaac: Vete a vivir lejos de nosotros, porque te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. De modo que Isaac se fue de donde estaba, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a abrir los pozos que se habían cavado cuando vivía su padre Abraham, pero que los filisteos habían tapado tras la muerte de Abraham. Además, les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Mientras estaban cavando en el valle, los siervos de Isaac encontraron un pozo de agua dulce. Pero los pastores de Gerar se pusieron a discutir con los pastores de Isaac y a decirles: ¡El agua es nuestra! Por lo tanto, Isaac llamó al pozo Esek, porque habían discutido con él. Y empezaron a cavar otro pozo, y también se pusieron a discutir por ese pozo. Así que él lo llamó Sidna. Más tarde se fue de allí y cavó otro pozo, pero ya no discutieron por él. Por eso, él lo llamó Rehobot, y dijo: Todo esto es gracias a Jehová, quien ahora nos ha dado suficiente espacio y ha hecho que seamos muchos en el país. Después subió de allí a Beerseba. Esa noche se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia debido a mi siervo Abraham. Entonces, Isaac construyó un altar allí e invocó el nombre de Jehová. Allí colocó su tienda, y allí sus siervos cavaron un pozo. Más tarde, Abimelech salió de Gerar para ir a verlo. Con él fueron Ahuzat, que era su consejero personal, y Ficol,
el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: ¿Por qué han venido a verme? ¿No me mandaron a vivir lejos de ustedes porque me odiaban? Y ellos le dijeron: Hemos visto claramente que Jehová está contigo. Por eso decidimos decirte, por favor, hagamos un juramento entre tú y nosotros. Déjanos hacer este pacto contigo. Tú no nos harás nada malo, tal como nosotros no te hemos hecho nada malo. Ten en cuenta que siempre te hemos tratado bien y que te despedimos en paz. Ahora tú eres el que ha sido bendecido por Jehová. Entonces él les hizo un banquete, y ellos comieron y bebieron. Por la mañana se levantaron temprano e hicieron un juramento entre ellos. Después, Isaac los despidió, y ellos se fueron en paz. Ese día, los siervos de Isaac fueron a informarle sobre el pozo que habían cavado. Le dijeron: Encontramos agua. Entonces, él llamó al pozo Sibá. Por eso la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Beerí elitita, y también con Basemat, hija de Elón elitita. Y ellas fueron causa de mucha amargura para Isaac y Rebeca. Capítulo 27. Pues bien, cuando Isaac era viejo, y sus ojos estaban tan débiles que no podía ver, llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo: Hijo mío. Y él contestó: Aquí estoy. Entonces Isaac le dijo: Me he hecho viejo, y no sé cuánto tiempo me queda de vida. Así que, por favor, toma ahora mismo tus armas, tus flechas y tu arco, y vete al campo y caza algo para mí. Luego prepárame una comida sabrosa, de las que me gustan. Tráemela, y me la comeré. Entonces, antes de mi muerte, te bendeciré. Pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac le decía a su hijo Esaú. Y Esaú fue al campo a cazar algo para traerlo. Entonces Rebeca le dijo a su hijo Jacob: Acabo de oír a tu padre decirle a tu hermano Esaú: Tráeme algo de casa y prepárame una comida sabrosa. Luego déjame comerla, y entonces te bendeciré delante de Jehová antes de morir. Así que, hijo mío, escúchame con atención y haz lo que voy a decirte. Vete por favor a donde está la manada y tráeme 2 de los mejores cabritos que encuentres para que yo pueda prepararle a tu padre una comida sabrosa, como a él le gusta. Luego llévasela a tu padre para que coma y para que te bendiga a ti antes de su muerte. Sin embargo, Jacob le dijo a su madre Rebeca: Pero mi hermano Esaú tiene mucho vello, y yo no. ¿Y si mi padre me toca? Parecerá que quiero burlarme de él y recibiré una maldición en vez de una bendición. Al oír esto, su madre le dijo: Que caiga sobre mí la maldición que tú recibas, hijo mío. Haz lo que te digo. Vete y tráeme los cabritos. De manera que él fue a buscarlos y se los trajo. Su madre preparó una comida sabrosa, como le gustaba a su padre. Después, Rebeca tomó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú que ella tenía en la casa y se la puso a su hijo menor Jacob. Además, le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte del cuello que no tenía pelo. Luego le dio a su hijo Jacob la comida sabrosa y el pan que había preparado. Entonces, él entró a donde estaba su padre y le dijo: Padre mío. Y él le contestó: Aquí estoy, hijo mío. ¿Cuál de mis hijos eres tú? Jacob le respondió a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. Ya hice todo lo que me dijiste. Siéntate, por favor. Come algo de lo que cacé y bendíceme. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿Cómo pudiste encontrarlo tan rápido, hijo mío? Y él le respondió: Porque Jehová tu Dios me lo puso delante. Entonces Isaac le dijo a Jacob: Por favor, hijo mío, acércate
y déjame tocarte para saber si eres mi hijo Esaú o no. Por lo tanto, Jacob se acercó a su padre. Entonces Isaac lo tocó y dijo: La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Isaac no lo reconoció, porque sus manos estaban cubiertas de pelo, como las manos de su hermano Esaú. Así que lo bendijo. Después le preguntó: ¿De veras eres mi hijo Esaú? Él le respondió. Sí, soy yo. Entonces él le dijo: Tráeme algo de lo que cazaste para que me lo coma, hijo mío, y luego te bendeciré. Así que Jacob le sirvió comida y vino, y él comió y bebió. Luego Isaac le dijo: Acércate, por favor, y dame un beso, hijo mío. Entonces él se acercó y lo besó, y su padre pudo oler su ropa. Así que lo bendijo y dijo: Mira, el olor de mi hijo es como el aroma del campo que Jehová ha bendecido. Que el Dios verdadero te dé el rocío de los cielos, los terrenos fértiles de la tierra, y cereales, y vino nuevo en abundancia. Que los pueblos te sirvan, y que las naciones se inclinen ante ti. Sé el amo de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea todo el que te maldiga, y bendito sea todo el que te bendiga. Pues bien, justo cuando Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y Jacob acababa de salir de donde estaba su padre Isaac, entonces su hermano Esaú volvió de cazar. Él también preparó una comida sabrosa, se la llevó a su padre y le dijo: Levántate, padre mío. Come algo de lo que ha cazado tu hijo, y bendíceme. Entonces su padre Isaac le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le respondió: Soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Isaac empezó a temblar violentamente y le dijo: Entonces, ¿quién fue el que salió a cazar y me trajo la carne? Comí justo antes de que tú llegaras y lo bendije. Él será bendito. Al oír las palabras de su padre, Esaú empezó a dar fuertes gritos de amargura y a rogarle a su padre. Bendíceme a mí también, padre mío. Pero él le dijo: Tu hermano vino y me engañó para conseguir la bendición que era para ti. Entonces Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Ya me quitó mi derecho de primogénito, y ahora también me quita mi bendición. Después le preguntó: ¿No has reservado una bendición para mí? Sin embargo, Isaac le respondió a Esaú: Lo he hecho amo tuyo. Le he dado a todos sus hermanos como siervos, y le he concedido cereales y vino nuevo. ¿Qué me queda para darte, hijo mío? Pero Esaú le dijo: Padre mío, ¿solo tienes una bendición? Bendíceme a mí también, padre mío. Entonces Esaú se puso a llorar y a gritar. E Isaac le respondió: Mira, vivirás lejos de los terrenos fértiles de la tierra y lejos del rocío que baja de los cielos. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su yugo. Desde entonces, Esaú le tuvo profundo rencor a Jacob por la bendición que su padre le había dado. Y Esaú decía en su corazón: Pronto morirá mi padre. Después de los días de duelo, mataré a mi hermano Jacob. Cuando le contaron a Rebeca lo que su hijo mayor Esaú estaba planeando, ella enseguida mandó llamar a su hijo menor Jacob y le dijo: Escucha, tu hermano Esaú planea matarte para vengarse. Así que haz lo que voy a decirte, hijo mío. Huye cuanto antes a Harán, donde está mi hermano Labán. Quédate a vivir con él durante un tiempo, hasta que se le pase la furia a tu hermano, hasta que se le pase el enojo y se olvide de lo que le hiciste. Entonces te mandaré avisar para que vuelvas.
¿Por qué voy a perderlos a los dos en un solo día? Luego Rebeca empezó a decirle a Isaac: Las hijas de Ed han hecho que odie la vida. Si alguna vez Jacob se casa con una de las hijas de Ed, con alguna como estas hijas del país, ¿para qué quiero seguir viviendo?